Bueno, pues nos encontramos esta tarde aquí en el Hogar Terapéutico Zen con el buen amigo don Héctor Corral, que pues antes que nada quiero darle la bienvenida y las gracias, don Héctor, por aceptar apoyar aquí al equipo de Código Delicias con su charla, ¿no? Quiero comentarles a nuestros lectores que don Héctor Corral estará semana con semana hablando de un tema pues general, universal, social, lo que fuese. Don Héctor es una persona, pues, yo le digo una enciclopedia viviente, ¿no? Y nos estará apoyando con temas de fondo, como lo comento. Antes que nada, pues, muchas gracias, don Héctor, por aceptar la invitación. Gracias a ti. Vamos a dar inicio, como pues es sabido, actualmente pues se vive un ambiente electoral en algunos estados del país y pues Chihuahua no es la excepción, ¿no? Y pues vamos a empezar con eso, Héctor. ¿Qué le parece hablar de política? Y pues vamos a preguntarle a don Héctor, a su respuesta, a su muy estilo de hablar, de conocer la vida. Don Héctor, ¿ha evolucionado la política desde sus inicios hasta estos nuestros tiempos? No, la política no ha evolucionado ni puede evolucionar. ¿Cuál es la razón, don Héctor? La razón son dos razones. Una es que la política es un mito y en segundo es una adicción. Por eso no puede evolucionar. Para don Héctor, el poder es una adicción. Sí, nomás que de cuello blanco. Por ejemplo, los políticos son adictos. Para mí, la política y los políticos están enfermos, son adictos, como decía, de cuello blanco, y digamos, pues no le encuentro diferencia esa adicción de un político a un adicto de heroína, y personalmente pues preferiría la amistad de un adicto a la heroína que de un político. De acuerdo, don Héctor. Don Héctor, en su experiencia, porque sabemos también que es jubilado de una dependencia, trabajó en gobierno, una dependencia de gobierno, tuvo algunas experiencias, algún roce ahí en temas políticos que lo marcaron, que lo movieron en alguna situación. Sí, pertenezco al SUTER. Y desde joven, a los 20 años, participé en política sindical por mi familia. Y pues te puedo decir que aprendí mucho, aprendí a conocer al ser humano, empecé a comprender lo que es la traición política, empecé a conocer a los políticos, sobre todo. Los políticos tienen algo que yo detesto, que es la negociación. ¿Sí? Los políticos se entienden, no importa cuál sea su signo. Finalmente, un político del PAN o un político del PRI o un político del PRD, hablando de México, o un político del Partido Republicano de Estados Unidos, un político del Partido Demócrata, no hay ninguna diferencia. Un político es un político, no importa de qué signo sea. Eso es lo que aprendí. Aprendí también la parte oscura. Bueno, no hay más que parte oscura, porque parte blanca no hay. Su respuesta, don Héctor, la pregunta sería, ¿son necesarios los políticos en nuestra vida No son necesarios. No son necesarios y voy a decir por qué. O sea, el ser humano individual, como tu servidor, que es un ciudadano común, y muchos otros, un carpintero, un frutero, un hojalatero o una mujer que trabaja en alguna maquila o un hombre que trabaja en una maquila, no necesitan a los políticos.
¿sí? Se basan a sí mismos, ¿sí? Por eso te digo que la política es un mito, no se necesitan en lo más mínimo, ¿sí? Y ese mito que permanece, ¿sí? Habría que cuestionarlo, y yo lo cuestiono, ¿sí? Para mí no son necesarios. Don Héctor, podemos decir, bueno, al menos aquí en México, que al político grande, al político ya en esferas pues altas, casi se le trata como un dios, ¿no? Así es, pero es un dios de la astucia, es un dios de la sagacidad, ¿sí? Los políticos son sagaces. No he conocido en mis 66 años a un político inteligente. He conocido astutos, sagaces, ¿sí? Es zorros, digo, disculpándome con los zorros. De acuerdo. Don Héctor, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Cómo ve la política, don Héctor, en el mundo? ¿Es igual en todos los países? ¿Hay diferencias? ¿Cómo ve esa situación? No hay ninguna diferencia. Los políticos son lo mismo en África que en Europa, que en Oriente y en Occidente, o sea, es la misma, ¿sí? Y no son necesarios en ninguna parte, ¿sí? O sea, tenemos que llegar a la mentalidad del político. La mentalidad del político es igual en cualquiera, sea japonés, sea chino, sea ruso, sea mexicano, sea colombiano, es la misma. Y la política, precisamente, vuelvo a insistir, es un mito y una adicción. O sea, los políticos están enfermos. La política es una enfermedad, nada más que, pues, como decía, una enfermedad de cuello blanco. En algún momento me comentaba don Héctor en otra ocasión el nacimiento de cómo nace la política, cuáles fueron los preceptos, por qué se creó. Platícanos un poco de eso, don Héctor, y hasta ahorita si sigue siendo el mismo recorrido que lleva la política de aquellos momentos, de aquellos pues ya algunos años a ahorita la fecha. ¿Cómo se genera la política? La política es la misma desde su amanecer, hablando poéticamente, hasta el ocaso que es en este momento. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está en el ocaso, ¿sí? Entonces, desde el alba hasta el ocaso, ¿sí? En ese largo recorrido de la política, no ha tenido ningún cambio de fondo, o sea, no ni de fondo ni de no fondo, es que no hay ningún cambio. El político es el mismo de hace 5,000 años o al de ahorita, es igual, ¿sí? O sea, ¿cuál es la enfermedad? Pues que quiero dirigir, cosa que en mi caso, en este momento, digo, ¿dirigir qué? ¿A quién? ¿Sí? Por eso te digo, es un mito. Por ejemplo, el hojalatero está haciendo su trabajo, el frutero está subiendo las rejas de manzanas, ¿eh? ¿Qué tiene que ver allá con la política? Es su trabajo, un trabajo digno, porque cualquier trabajo es digno. ¿Qué necesitan del Congreso? ¿Qué necesita el Congreso? Me da risa. Sí, los tres poderes, ¿cuáles poderes? Que el poder ejecutivo, que el poder legislativo y el poder judicial. Sí, ese hojalatero o ese frutero, ¿para qué los necesita? ¿Cuál contacto hay? ¿Cuál puente hay? No hay puentes entre el pueblo y sus gobernantes. No existe ningún puente. Esa es nuestra realidad. Por eso digo que es un mito y una enfermedad. Don Héctor, pero ya siendo objetivos en la sociedad que vivimos, la política es necesaria para el desarrollo del pueblo, vamos, de manejarlo. Sin política, ¿qué sería el pueblo, la gente? Lo que es.
lo que es, porque el otro es un mito. El pueblo se está moviendo solo, con su propio esfuerzo, con sus propias decisiones. Entonces sería, tú me preguntas qué sería el pueblo si los políticos, pues el mismo pueblo que está ahorita. Por el momento podríamos dejar nuestra plática por hoy.